RCR, la red que comunica y une al Perú. Y el gobierno ha oficializado a través de un decreto supremo el levantamiento del estado de emergencia nacional decretado en marzo del 2020 por la pandemia de la COVID-19. Sobre este particular vamos a conversar y le agradecemos como siempre la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Abel Salinas, es ministro de Salud, especialista en política de salud pública. Qué gusto saludarlo, doctor Salinas, muy amable. Qué gusto, buenos días, señor Hernández, un placer estar con usted. Y tal vez el primer comentario que quisiera hacer al respecto, ¿Cómo no? es que me llama mucho la atención que se dé un decreto de esta naturaleza y si lo leemos, lo firma todavía el ministro destituido en un tuit. Entonces aquí, ¿en qué quedamos? ¿El ministro está destituido o no está destituido? En todo caso, es absolutamente inoportuno desde el punto de vista político hacer esto, salvo que tenga alguna otra intención, digamos, de seguir congraciándose con la ciudadanía, porque hay muchos que piden la suspensión de ciertas restricciones, digamos, en medio de todo el conflicto político e inestable que vivimos. Es un buen apunte lo que usted menciona. Nosotros hace unos momentos también dábamos cuenta de ese tema, ¿no? El presidente el último domingo anunció a través de sus redes sociales que cesaba en funciones al ministro López y ahora aparece este decreto supremo suscrito, ¿no?, por el ministro y también por el presidente del Consejo de Ministros. Vamos a ver cuál es en el fondo el significado de esta decisión. Pero me gustaría también ahondar con usted esta decisión ya tomada por el gobierno, ¿no?, el levantamiento del estado de emergencia por la COVID-19. ¿Es lo más pertinente? En realidad vivimos en algunas circunstancias en el país complicadas. Estas decisiones siempre tienen que tomarse en base a todos los análisis y a los estudios epidemiológicos que tenemos en el momento. Lo primero que me llama profundamente la atención es que no hemos cumplido con tener 3 dosis, que son las que se necesitan, por lo menos en los ciudadanos, para decir que están protegidos. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía tenemos alrededor de 7 millones, entre 5 y 7 millones de ciudadanos que no tienen la tercera dosis, que solo tienen 1 o 2 dosis de vacunas. Entonces, no es cierto el argumento que se menciona como que ya hemos cumplido con vacunar a la población y por lo tanto podríamos suspender las restricciones. Entonces, por ese lado, desde el punto de vista científico, epidemiológico, no se ha cumplido. Otro aspecto preocupante, señor Hernández, es que las condiciones del Perú, y ya lo vivimos durante la pandemia, en la primera ola, la segunda ola, más allá del manejo, digamos, inconveniente, nefasto que se tuvo y que causó más de 200.000 muertes en el Perú, las condiciones del Perú de los servicios de salud y las organizaciones sociales, la sociedad como tal, la falta de agua, la aglomeración, las viviendas con hacinamiento, el transporte público de muy mala calidad, significaron, y el propio trabajo informal, el comercio informal, significaron fuentes de contagio muy grandes, de manera que de eso no hemos corregido nada, no hemos aprendido nada, y una de las cosas que se pudo haber hecho es instruir más bien sobre hábitos y condiciones de salud más convenientes, hábitos sociales más convenientes, y eso es algo que no se ha hecho. Yo recomendaría que todas las personas primero completen sus vacunas, lo segundo es que usen mascarillas cuando hay aglomeración o en espacios cerrados. Eso seguirá protegiéndonos no solamente contra el virus de COVID, sino con cualquier otro virus que circule en el país. Yo quiero volver a lo que usted mencionaba hace unos momentos. Si bien es cierto, hay países que han adoptado
medidas como levantar la emergencia, pero están en mejores condiciones en cuanto a atención, sobre todo al tema de la vacunación. Usted ha citado que hay millones de compatriotas que no han completado ni siquiera su tercera dosis. Y eso sería interesante saber hacia adelante qué va a hacer el gobierno, cómo va a atender o cómo va a garantizar seguir con la aplicación de las vacunas correspondientes para, de una u otra manera, tener, ¿no?, un efecto de mitigación frente a un eventual rebrote, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se va a actuar ahora que se levanta el estado de emergencia? Usted es un especialista en política de salud pública y me gustaría conocer, ¿no? O sea, si se desmonta todo, ¿cómo es que vamos a seguir de la mano con un proceso de vacunación regular? Exactamente. Creo que inclusive va a ser un desaliento para la población. Primero tenemos que entender que protección significan 3 dosis. Tener 1 o 2 dosis no son protectoras. Tener 4 o 5 dosis no es mejor que tener 3. O sea, esto ya, sobre todo si seguimos poniendo las mismas vacunas, de manera tal que el mismo tipo de vacunas. De manera tal que cuando hemos comenzado a vacunar más personas con 4 o 5 dosis, pareciera que fuera un poco para poder utilizar las vacunas que ya tenemos compradas y evitar que se venzan, pero no pensando en proteger más a la ciudadanía. Si pensáramos en proteger más a la ciudadanía, tendríamos que haber hecho énfasis en vacunar a esos 5, 6 o 7 millones de peruanos que solo tienen 1 o 2 dosis. Entonces, este concepto tiene que quedar claro. Lamentablemente, se ha querido confundir anunciando el número total de dosis aplicadas, pero eso no significa de ninguna manera, si comenzamos a individualizar, que la ciudadanía está protegida. En consecuencia, ojalá, bueno, ya no sabemos si va a haber nuevo ministro de Salud o no, porque ya vemos que destituido, pero sigue firmando resoluciones, pero el nuevo ministro debería implementar una estrategia diferente, mucho más contundente, para lograr esa protección de 3 dosis con vacunas de COVID en los ciudadanos. ¿Esto puede interpretarse más como una decisión de carácter política que una decisión de carácter médico-científica, doctor Salinas? Sin lugar a dudas, porque no existe el argumento epidemiológico. Es decir, no hemos alcanzado la protección de vacunas, no tenemos los servicios de salud mejorados, no tenemos activo el primer nivel de atención. En consecuencia, y que se firme una resolución con un ministro destituido en este conflicto social en el que estamos, político, en vísperas de la visita de la OEA, evidentemente tiene una connotación política que se aleja mucho de un verdadero sustento científico epidemiológico. Ahora, lo ideal hubiera sido que un equipo médico, un equipo científico especializado hubiera explicado primeramente las razones, la situación en la que nos encontramos, y no solamente a través de una cuenta social, que parece ser que es un modo de actuar de quienes hacen política o quienes toman las riendas del gobierno en los últimos años. Exactamente. Es cierto que el caudal político del presidente se ha ido perdiendo progresivamente por todo lo que estamos viendo, es decir, no solamente por lo que él confesó de no estar preparado para gobernar, sino que ha demostrado con creces que no tiene capacidad de gestión, que no tiene un plan de gobierno y que mucho menos tiene un equipo que lo acompañe. Y ahí tenemos 70, llegaremos a 80 o 100 ministros de gobierno en general, y sin lograr efectos favorables, sino todo lo contrario. Disminución de la inversión pública, aumento del trabajo informal, etcétera, condiciones de salud no idóneas. Es decir, creo que sin lugar a dudas estamos avanzando en un sentido contrario. Y lo único que queda, y la estrategia actual del gobierno, son 2 cosas. Una, victimizarse, y lo segundo, utilizar estos canales sociales para tratar de congraciarse con la ciudadanía con medidas que no tienen ningún sentido, ningún sustento, como esta, por ejemplo.
Finalmente, hoy el diario El Comercio, en su edición nacional, doctor Salinas, señala que el Ministerio de Salud está copado por gente vinculada a Perú Libre, a Vladimir Cerrón, de manera muy puntual. Señala que hay 7 altos funcionarios que en estos momentos forman parte de la alta dirección del MINSA, ¿no? Y que hay lazos directos con Perú Libre. Y esto no es nuevo, esto se ha venido denunciando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer el gobierno para dar una dosis de transparencia en un sector tan clave como es salud? Así es, creo que salud y educación son sectores muy claves y en este momento sumamente importantes. Yo creo que sería interesante desprenderse de este grupo que además goza de malos antecedentes. Basta mirar solamente, y seguramente las investigaciones en ese sentido deben caminar, investigar al ministro destituido, por lo menos en Twitter, y ver cuál fue que venía de las canteras del señor Cerrón en Junín, y veamos qué pasó en su gestión en Junín. Y estos vínculos, por ejemplo, siendo el radiólogo, y en algunos hospitales no habiendo equipos como ejemplo de tomógrafos y teniendo alianzas con privados que ya hemos visto en las denuncias que han ocurrido esta semana. ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué ha pasado? ¿De dónde vino ese dinero que estaba en efectivo en el Ministerio de Salud y que manejaba una persona, según dijo el propio ministro, y que fue el encargado de entregarlo para el pitufeo? ¿De dónde vino? Y todas estas designaciones que han habido de cargos en diferentes lugares, no solamente los más altos funcionarios, ¿fueron gratuitos o habrán tenido algún costo que ha generado estos ingresos, estos dineros de mala procedencia? Habrá que investigar qué ha pasado. ¿Han habido cupos? ¿Qué fue lo que ocurrió? En consecuencia, en un momento, si verdaderamente el presidente Castillo piensa que hay que luchar contra la corrupción, es el momento de romper completamente con este grupo que tiene lamentablemente malos antecedentes. Doctor Abel Salinas, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto dialogar con usted, muy amable. Un placer. Hasta pronto, señor Hernández. Hasta pronto, doctor Abel Salinas. RCR, la red que comunica y une al Perú.